Bien, amados, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, nos juntamos otra vez en este nuevo vídeo donde vamos a hablar un tema con la ayuda del Señor extremadamente delicado y yo espero que la gracia del Señor sea con nosotros. Leo entonces en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 14. Y dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, entienda. Y hay una coma ahí, dice entonces: los que estén en Judea, huyan a los montes. Bueno, solamente eso porque hay mucho que compartir acerca de este tema que no es enseñado, tampoco es predicado, digamos, mucho. Entonces hay mucho desconocimiento al respecto. Pero es una profecía de nuestro bendito Señor Jesucristo, en la cual Él se refiere a una abominación desoladora y habla que esta abominación desoladora fue hablada por el profeta Daniel, y que esta abominación desoladora sería puesta donde no debe estar. Y acá está entre paréntesis en la Biblia, en el versículo 14 del capítulo 13 de Marcos, dice: el que lee, entienda. Entonces, que Dios bendiga su palabra, y por un breve momento vamos a hablar acerca de varias cosas. Vamos a partir por lo que es el monte Moriah. El monte Moriah, ¿ya? El monte Moriah significa, entiendo, el señalado por Dios. Perdón, significa ordenado. Moriah significa, creo, ordenado, considerado por el Señor. Si nosotros vamos a Génesis, vamos a ver que Dios le pide a Abraham, ¿cierto? Para probar la obediencia de Abraham, le dice: Abraham, sacrifícame a tu único hijo Isaac. Y Abraham, ¿cierto? Obedeciendo a la palabra del Señor, el deseo o la voluntad de Dios, sale muy temprano en la mañana con su hijo Isaac, con dos siervos que también él toma para que lo acompañen, y se va con destino al lugar que Dios le había ordenado, ¿ya? Por eso que Moriah significa ordenado o considerado por el Señor. Y después de un tiempo, cuando llegan, ¿cierto?, cerca del monte o al monte, Abraham le dice a sus siervos: ustedes quédense aquí, porque yo e Isaac, mi hijo, iremos a adorar al Señor y vamos a regresar. Y entonces, bueno, todos conocemos ese pasaje donde empiezan a subir el monte Moriah, ¿ya? Y Isaac, digamos, toma la leña, ¿cierto? Obediente, carga la leña. Y entonces, y le pregunta a su padre, le dice: padre, aquí está la leña eh, y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Ya? Y entonces Abraham profetiza y le dice: hijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y siguieron subiendo. Pero cuando llegan arriba de la cumbre del monte Moriah, que vamos a ver después que este monte está en Jerusalén, y vamos a ver en qué lugar específico de Jerusalén está este monte Moriah. Entonces Abraham, ¿cierto?, en obediencia a la palabra del Señor, seguramente ata a su hijo y lo pone sobre un altar, ¿ya? Un altar, me imagino que la leña estaba abajo, ¿cierto? Y él, ¿cierto?, levanta su cuchillo para degollar a su hijo en obediencia al Señor. Y
todos sabemos que una voz, la voz del Señor, del ángel del Señor, le dice a Abraham: detén tu mano, porque he conocido que me has sido fiel, obediente. Y le dice: y por cuanto esto hiciste, te bendeciré, ¿ya? Y entonces, y le dice, a ver si podemos buscarlo para poder citar correctamente esa escritura. Eso está en Génesis, creo que 22, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces voy a leer de esta parte porque es muy importante. Dice Génesis 22, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, esa era la fe de Abraham. Él sabía que iba a matar a su hijo, pero también sabía que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Nosotros sabemos que Isaac representó a Cristo, ya a Cristo, el hijo obediente, que obedece a su padre. Acá Isaac está obedeciendo a su padre, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo, como el hijo obediente, él cargó la leña y él subió al monte, ya, para ofrecer su vida en expiación por el pecado, por nuestros pecados. Pero aquí está Isaac, un tipo de Cristo, ofreciéndose por los pecados del mundo. Y dice entonces: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, por eso estamos hablando que Moriah significa ordenado, y cuando llegaron al lugar que Dios le había ordenado, ¿cierto? Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, ya, dice, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿De dónde apareció ese carnero si estaban en ese lugar alto, ¿cierto? Y no había, digamos, habían fieras salvajes en ese lugar. ¿De dónde apareció ese carnero? ¿Ya? Y dice entonces, bueno, Dios es el creador, ¿verdad? Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces este monte, el monte Moriah, donde en el monte del Señor será provisto ¿qué? El Cordero de Dios, ¿ya? El Cordero de Dios. Entonces, dijo así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo,
tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Repito eso. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, sobre este monte Moriah ocurrió este gran suceso, ¿ya? Y esta gran promesa divina de Dios jurar, digamos, jurar por él, ¿cierto? Que por cuanto Abraham no le rehusó su único hijo, ¿ya? Él promete, jura bendecirlo y multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Pero le da una promesa también y le dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, por el hecho de obedecer la voz del Señor, fíjese, nos llega la bendición a todos nosotros. Pero bueno, sobre este monte vamos a ver que suceden muchas cosas, pero esta es la primera digamos, ocasión que veo que Dios, digamos, está haciendo algo muy, muy extraordinario, muy, muy tremendo. Entonces decíamos que Moriah significa ordenado o considerado por el Señor. Quiero tomar otra escritura donde se refiere a que el rey David, ¿cierto? Bueno, él pecó contra el Señor. Sabemos que David, bueno, hizo varias cosas que no estaban bien, pero era el ungido del Señor, ¿ya? Dios lo escogió a David y lo escogió por rey de Israel. Pero bueno, cuando ya David era rey, él quiso censar al pueblo. Y eso fue un pecado, digamos, fue un pecado porque la Escritura dice no es con espada, ni con fuerza o con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces él quiso censarlo quizás por saber cuán grande era su ejército o seguramente por el tema de los impuestos, yo no sé. Pero eso fue un pecado y Dios le dio a elegir a David cuál sería, digamos, el castigo por haber hecho eso, digamos, por su pecado. Entonces el Señor le ofreció, entiendo que 3 cosas, tendría que ver eso si no estoy equivocado, pero el Señor, David dijo, no caiga yo en mano mis enemigos, sino en tu mano, que Dios lo castigara a él. Entonces, bueno, y entiendo que el ángel del Señor extendió su espada y vino una pandemia, ya, y empezó a morir mucho pueblo, mucho pueblo. Y entonces David, ¿cierto? Bueno, David, ahí creo que la escritura dice que Dios le habló a un varón llamado Gad, creo, si no estoy equivocado, Gad, que le dijera a David que fuera a la era de Ornán Jebuseo y que hiciera un altar allí, porque entiendo que David vio el ángel del Señor sobre la era de Ornán Jebuseo. Ahora, esa era de Ornán Jebuseo, David hizo un altar, un lugar de adoración, y cuando hizo eso, ya cesó la mortandad. Quiero decir también esto, que bueno, Ornán era un jebuseo, era uno de los jebuseos que, una de las tantas tribus que habitaban en Canaán, entiendo, ¿ya? Y él era el dueño, Ornán Jebuseo era dueño de esta era. Y David le compra, no la recibió de forma gratuita, sino le compra la era a Ornán Jebuseo para hacer, ¿cierto? Para hacer rápidamente ese lugar de adoración o ese altar para orar al Señor y pedir que cesara la mortandad. Bueno, pero cuando sucedió eso,
ya él edificó ese altar y cesó la mortandad. Y eso fue porque la era de Ornán Jebuseo quedaba exactamente en el mismo lugar ya donde muchos años antes Abraham iba a sacrificar a su único hijo, Isaac. Entonces, la era de Ornán Jebuseo era la cumbre del monte Moriah. Entonces ya empieza a cobrar más significación este monte Moriah, repito, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios detiene su mano y le da esa tremenda promesa de multiplicarlo y de bendecirlo, ¿ya? Y de que él poseería las puertas de sus enemigos y todo eso. Y entonces, y aquí hallamos también entonces, estamos recabando un poquito que David ya ve que el ángel del Señor estaba sobre la era de Ornán Jebuseo cuando había empezado toda esta pandemia y mucho pueblo estaba muriendo por el pecado de David, ¿ya? Y entonces, pero ve que el ángel estaba sobre la era y Dios le ordena a Gad, creo que era Gad, entonces que David erigiera un altar en ese lugar para que se detuviera la espada del Señor. Y entonces, y hallamos que eso era el monte Moriah, el lugar ordenado o considerado por el Señor. Entonces David, ¿cierto?, dijo, no es justo, más adelante dijo, no es justo que yo viva en casa de cedro y que el Señor, el Dios de Israel, el Todopoderoso, habite en tiendas, ¿ya? Entonces tuvo un deseo en su corazón de edificarle una casa al Señor. Y entonces, bueno, y él estaba en esto cuando Dios le habló seguramente a través de un profeta y le dijo, David, tú no me edificarás casa a mí porque has derramado mucha sangre, porque David era un guerrero. Pero Salomón, el hijo, ya, tu hijo, él me edificará una casa. Y entonces Salomón, el hijo de David, recibió las instrucciones de David para edificar la casa al Señor. Y esa casa, el templo de Salomón, que creo que fue edificado, me voy a equivocar en la cifra, quizás 480 años después de la salida de Egipto. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 420 años, entiendo, pero 480 o 490 años después de el pueblo haber salido de Egipto, entonces hallamos que Salomón le edifica una casa al Señor. Y cuando le edifica, porque Salomón tenía un don de sabiduría, cuando le edifica esa casa al Señor, por supuesto que Dios le dice a Salomón, esta casa que tú estás edificando, si tú cumplidamente, tú observas mis leyes y guardas mis mandamientos, ya, y eres obediente a todo lo que yo he dicho o te diga, entonces yo seré contigo como fui con tu padre David. Entonces, y bueno, eso fue una tremenda cosa también para Salomón, ¿ya? Y Salomón hace una oración, y esa oración, a ver, esa oración yo debería tener las escrituras, ¿cierto? Pero bien, hace una oración y es una oración muy inspirada, muy ungida, pero voy a resumir de esta forma. Él dice, Señor, que tu oído esté atento a este lugar, a las oraciones que se hacen en este lugar. Y empieza a desarrollar su oración y le dice que, Señor, que cualquiera que ore en este lugar, cualquiera que sea su oración, óyela tú en el cielo y respóndele, ¿ya? Pero también dijo, y si no estuviera acá en este lugar, pero mirare a este lugar a la distancia, ¿ya? Tú óyelo también, Señor. Y ese fue el caso de Jonás, porque cierto Jonás, cuando fue tragado por ese gran pez, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de eso, ¿ya?
él, yo no sé cómo, pero cuando lo tragó, lo tragó el pez, yo no sé cómo Jonás, que estaba atado de mano, ¿cierto? Él se arrodilló seguramente en el vientre de ese gran pez y él oró. Y se acordó Jonás de él la oración que hizo Salomón en la dedicación del templo. Y él citó eso, el profeta Jonás citó eso: Señor, tu siervo Salomón oró y tú lo oíste, Señor, que cualquiera que estuviera en aflicción y mirare por fe, por supuesto, y mirare hacia tu santo templo que Salomón te edificó, ya el lugar de tu casa, el lugar de tu morada, que tú lo oirías en el cielo y lo librarías. Y así fue que Dios oyó la oración de Jonás por causa de la oración de Salomón. Y estuvo Jonás, ¿cuánto tiempo estuvo en el vientre del gran pez? ¿De dónde vino el oxígeno? ¿Cierto? Porque ese pez, ese gran pez que Dios había preparado para esa ocasión, ¿cierto? Cuando se tragó a Jonás se fue al fondo del mar. Ese gran pez se fue al fondo del mar. Entonces, como los pececitos cuando comen, ellos se van a descansar al fondo. Y así sucedió. Y Jonás estaba allí por cuántos días y cuántas noches estuvo, ¿cierto? Porque fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo que estuvo también en la tumba, ¿cierto? Y entonces, bueno, eso fue algo muy extraordinario. Entonces, Dios oyó la oración de Jonás por causa de que oyó la oración que hizo Salomón en la dedicación del templo. Entonces, el Salmo, quiero también tomar esto, en el Salmo 132, que lo vamos a leer, en el Salmo 132, dice así, versículos 13 y 14, porque Jehová, Salmo 132, versículos 13 y 14, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido o la he deseado. Entonces, repito eso, fíjense, aquí es el Señor, es Dios hablando, dice, porque Jehová ha elegido a Sión, Sión es Jerusalén. Dice, la quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Entonces Dios escogió Jerusalén por el lugar de su morada. Así lo quiso él, así lo dispuso. Y entonces, pero también Dios dispuso que se construyera su templo, el lugar de su casa, ¿cierto? Su morada, su habitación, en Jerusalén, sobre el monte Moriah. Estoy enfatizando esto porque vamos a llegar a nuestra escritura de Marcos para poder entender lo que es la abominación desoladora. Entonces, nosotros estamos viendo que actualmente existe un conflicto, ya el conflicto que todo el mundo está atento a este conflicto, digamos, al desarrollo de este conflicto que está sucediendo con la gente de Gaza, con esos túneles ya que hizo cientos de kilómetros de túneles, ya esas personas, esos terroristas de Hamas, ya, pero ahora también eh, Israel se va a enfrentar, porque eso viene de todas maneras, se va a enfrentar a Hezbolá, ya. Tanto Hamas o Hamas como Hezbolá son grupos que el mundo, ¿cierto?, considera que son terroristas, ¿ya? Pero están financiados y son promovidos por una nación, que es Irán. Irán financia, subvenciona, le da armas, misiles, ¿cierto?, tanto a Hamas como a Hezbolá. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, Irán
de gran mayoría musulmana, ¿cierto? También Hamas son musulmanes y también Hezbolá, ya quieren raer a Israel de su tierra. Ya Israel, en el contexto de la población mundial, es un 0,2% de la población mundial, no es ni un 1%, es un 0,2%. Y desde 1946 o 48, entiendo, Israel con sus vecinos o con el mundo árabe musulmán, ¿cierto? Ha tenido 7 guerras. Y en esas 7 guerras, ¿cierto? Ha vencido Israel, ha salido vencedor, ha salido prevaleciente, ya ha vencido. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído en Génesis 22, Dios le ha dado una promesa, Dios le dio una promesa y el Dios de Israel es el verdadero y único Dios. Entonces, leo lo que acabamos de leer, dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero también hay otras escrituras que dicen que Dios dijo, bendeciré, le dijo a Israel, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso lo dijo Dios. Entonces, la verdad que este pequeño pueblo de 8 o 9 millones de personas, que son el 0,2% de la población mundial, verdaderamente es una piedra en el zapato del mundo musulmán, porque no han podido, desde la fundación del Estado de Israel, ¿cierto? No han podido terminar con este reducido y pequeño pueblo. Y la razón de esa es el Salmo, ¿cierto? 132, lo voy a leer, el Salmo 132. Ya, no es el Salmo 132, donde dice, hay un salmo donde dice que no se dormirá el que guarda a Israel, ¿ya? Entonces eso es, hay alguien que guarda a Israel, ¿ya? Hay alguien que guarda a Israel, y ese es Dios. Entonces, repito, Israel es una piedra en el zapato del mundo musulmán porque no lo han podido raer de la tierra. En Bagdad, entiendo, si es que no estoy equivocado, a ver, perdón, en Teherán, creo que es, ¿cierto?, la capital, en Teherán, esa ciudad iraní, ¿cierto? Existe un reloj ya donde simbólicamente Israel tiene sus días contados. Creo que es antes del 2040, ya Irán o el mundo musulmán se ha prometido a sí mismo de raer de la tierra a Israel, de exterminarlo. Entonces, esto, amados, no es un conflicto por tierra, ya por un espacio físico, no. Esto es un conflicto, el conflicto de Israel es un conflicto espiritual. Y este conflicto espiritual no empezó el año 46, esto empezó en el cielo, ya cuando Lucifer, luz, ya se rebeló en contra del Señor. Y él quiso un reino, dice la Biblia, mejor que el reino que tenía Miguel. Por supuesto, Miguel era Cristo, ¿cierto? Que peleó las batallas angelicales. Ya todavía nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, no había creado el cuerpo de Jesús, ¿cierto? En el vientre de aquella mujer virgen, de la Virgen María. Entonces, eso es. Entonces, Satanás quiso un reino y yo creo que eso está, a ver si lo puedo encontrar en Isaías capítulo, a ver, yo debería haber anotado esa escritura, pero en Isaías capítulo 12 o 14, a ver si lo podemos encontrar, en Isaías, a ver, tengan paciencia un poquito conmigo, a ver, aquí en Isaías, aquí está.
Isaías capítulo, no sé si es el 12 o el 14, pero lo vamos a leer aquí. Creo que es el 14. Acá está, dice, capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esta estrella, ¿ve? Esta estrella cayó del cielo, dice, oh lucero, hijo de la mañana, ¿cómo fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entiendo que el monte del testimonio es este monte Moriah, ¿ya? Él quiere también, fíjese cómo es un personificador, imitador. Él sabe que Dios dispuso a Jerusalén el lugar de su morada porque Dios la ha deseado, Dios lo estableció así. Pero entonces el diablo quiere copiar esto, ¿ya? Y entonces tenemos una escritura que dice que Satanás en el tiempo final, ya encarnado en un hombre, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces eso es, ¿ya? Eso es. Y el pueblo judío, usted sabe, ellos quieren reconstruir el templo. Vamos a hablar acerca de eso. El templo que edificó Salomón como el lugar de la morada de Dios, ¿ya? Aunque Salomón sabía que el cielo era su trono y la tierra estrado a sus pies, ¿qué templo, qué casa le podrían edificar, verdad? Pero Dios estableció eso, ¿ya? Entonces, pero Satanás, que es un personificador, también quiere hacer lo mismo. Él quiere sentarse, quiere ser como Dios y quiere sentarse, como dice aquí, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero dice la Escritura, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Dice que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de la tierra, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Y bueno, y ahí sigue hablando, pero eso es, fíjense lo que estaba en el corazón del lucero, el hijo de la mañana de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Ve, Satanás o Lucifer, él fue echado del cielo. Creo que lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12. Ya, voy a ir para allá, un momento. A ver, en Apocalipsis capítulo 12, si lo podemos encontrar. Dice así. Dice, después el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Capítulo 12, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces esto mismo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis es lo que está describiendo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Lo leo nuevamente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Es decir, él quiere sentarse en el templo de Dios, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que este misterio, ¿ya? Este ser, ya que nadie conocía, ya que era una cosa misteriosa, se sentaría en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios y todos los moradores de la tierra lo adorarían, porque eso es lo que busca Satanás, lo adorarían. Pero él se sentaría en el monte del testimonio, y el monte del testimonio es, cierto, el monte Moriah, o cierto, o el lugar ordenado por Dios, ¿ya? El lugar ordenado por Dios. Entonces, ¿ordenado por Dios para qué? Fíjese, porque en el monte Moriah, vamos a recabar, cierto, Dios ordenó a Abraham el sacrificio de Isaac, porque en el monte Moriah Salomón construyó el templo o la casa o la morada del Señor, porque Dios quiso, el Señor Dios Todopoderoso quiso, que Jerusalén fuera el lugar de su habitación, ¿ya? Porque deseó el Señor eso. Entonces, y aquí dice, y en el monte el testimonio, está hablando Satanás, dice, o este ángel caído, me sentaré a los lados del norte. ¿Y quién es este ángel caído? Una estrella. Eso va a ser muy importante porque, ¿cierto? Esta estrella, bueno, la vamos a ver también en relación a lo que leía en Marcos capítulo 13, versículo 14. ¿Ya? Entonces dice acá, pero cuando veáis, dijo el Señor Jesucristo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, dice el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lo dejo hasta ahí. Pero entonces hablando de la abominación desoladora, ¿qué es la abominación desoladora? Y entonces acá el conflicto, yo decía, de Israel y el mundo musulmán no es por un tema de tierra, ¿ya? Es un tema espiritual, es un tema espiritual. El mundo musulmán, entiendo, son 1.200 millones o 1.300 millones, puedo estar equivocado en la cifra, pero son muchísimos millones, 1.200 millones, 1.300, no sé. Usted busque la cifra exacta, pero es una gran religión. Y el mundo musulmán, bueno, ellos proclaman que Alá es Dios y Mahoma su mensajero, su profeta. Ellos consideran que Jesús fue cuando fue crucificado. Ellos creen, no está creo en el Corán, por supuesto, pero ellos creen, tienen este pensamiento de que Jesús, digamos, lo sacaron de la cruz y pusieron a otra persona que murió en su lugar. Pero ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo ya es el Dios Todopoderoso, que es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Ya, yo he dicho en otros vídeos, y nosotros sabemos eso, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, porque la proclama, ¿cierto? O el Shema de Israel, entiendo que se dice así, es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, etc. ¿Ya? Porque Dios es uno, no hay dos dioses. La proclama de todo el Antiguo Testamento de que Dios es uno, de que no hay nadie más a su lado,
¿ya? Y de que solo Él es el Salvador, que Él es el sanador, solo Él es el creador. O sea, no hay cabida para dioses, ¿ya? Entonces ese es el problema. El problema entonces, este conflicto de Israel, es que Israel, siendo el 0,2% de la población mundial, ¿ya? Él es el único pueblo en el Medio Oriente que adora al Dios viviente, al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de José, al Dios de Moisés, al Dios de David, ¿cierto? Al Dios de los profetas, ¿ya? El Dios que vino en carne humana, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Israel es el único pueblo de Medio Oriente que adora al Dios único, al Dios verdadero. Ahora, bueno, respetando todo lo demás, pero yo también tengo que decir eso porque yo creo que Jesucristo es el único Dios. Y la Biblia dice, no tendrás dioses falsos delante de mí. Entonces, y eso ha sido probado por la historia, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios verdadero. Estudie usted la vida del pueblo de Israel y se va a dar cuenta, digamos, que hay un Dios de Israel. Bueno, entonces eso es. ¿Y cuál es el problema? Yo quería poner un vídeo, no lo pude encontrar, en donde es muy crudo, es muy fuerte. Un vídeo está en las redes, ¿cierto? Está en internet, donde una multitud, pero inmensa, ¿cierto? De pueblo árabe, musulmán, ellos están muy exacerbados, ¿cierto? Y hay un líder que está, digamos, hablándole a toda esa multitud, diciéndole, vamos a ofrendar nuestras vidas, vamos a ser martirizados, pero Jerusalén será nuestra capital. Entonces Jerusalén será nuestra capital, y todo el mundo explotando en adoración, ¿cierto? Al Dios de Mahoma, Alá. Entonces, y también diciendo eso de terminar con Israel, porque repito que Israel es una piedra en el zapato del mundo musulmán, ¿ya? Y eso es. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el mundo musulmán o la fe islámica? Ya ellos quieren a Jerusalén ya por capital, ya por capital, ya. ¿Y qué es lo que sucede en Jerusalén? ¿Por qué quieren a Jerusalén por capital del mundo árabe o capital del mundo musulmán? Porque en la explanada del templo, ya, los discípulos le dijeron a Jesús cuando vieron el templo que había edificado Salomón y que fue reedificado por Herodes, por el rey Herodes. ¿Dónde fue edificado el templo de Salomón? Ya lo sabemos, en el monte Moriah, pero cuando agrandó, cuando el rey Herodes reedificó el templo de Salomón, ¿ya? Todo lo que era la cumbre del monte Moriah, Herodes hizo una explanada que se llama la explanada del templo. Y entonces los discípulos vieron eso, esas tremendas murallas ya del templo de Salomón reedificados por el rey Herodes. Pero Jesús les profetiza y le dijo, no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Ya nuestro Señor dijo eso. Y eso se cumplió el año 70 o 70 y tanto, cuando vino Roma, vino Tito, el general romano con los ejércitos romanos, y sitió Jerusalén. Fíjese, sabemos que estaba Satanás detrás de eso, y sitió Jerusalén y saqueó el templo y quemó el templo, lo destruyó. Y el año, ¿cierto? El año 690, creo 680 o 690, ya este gran, digamos, conquistador de nombre Omar, ¿cierto? Conquistó Jerusalén, ¿ya? Y en la explanada del templo, sobre las bases del templo de Salomón, en la explanada del templo,
digamos, Omar, este conquistador Omar, ya edificó la mezquita de Omar. La mezquita de Omar. Y posteriormente la religión musulmana, entiendo, digamos, erigió la mezquita de Al-Aqsa, justamente en la explanada del templo donde Herodes había reedificado el templo a Salomón. Entonces, el lugar donde el Dios único y verdadero dijo: Jerusalén es el lugar de mi habitación, porque yo así lo he dispuesto. Entonces, y en ese lugar estaba el templo, estoy repitiendo, que edificó Salomón. Si ustedes, amados hermanos, hermanas, leen la Biblia, de cuán tremendo fue eso cuando Salomón inauguró, por así decirlo, o dedicó, más bien, perdón, dedicó la casa de Dios. Fue tanta la gloria de Dios que bajó allí que los sacerdotes no podían ministrar, actuaban como borrachos, es decir, fue como Pentecostés, ¿verdad? No podían ministrar ninguno de ellos, porque era tanta la gloria de Dios que bajó sobre esa casa. Entonces, bueno, pero sobre las ruinas, ¿cierto? Sobre las ruinas del templo de Salomón, entonces digamos, conquistador Omar edificó esa mezquita, la mezquita, digamos, que se llama la mezquita de Omar. Y posteriormente, entiendo, no sé qué fecha, edificaron la mezquita de Al-Aqsa. Y el mundo musulmán, repito, quieren hacer de Jerusalén su capital, porque en la mezquita de Omar se dice que fue la última vez que Mahoma subió con su caballo blanco, y dicen que de ahí Mahoma subió al cielo en su caballo blanco, y bueno, y que algún día va a regresar para montarse en su caballo, ¿cierto? En su caballo blanco, y conquistar el mundo, digamos, para Alá. Entonces, eso es, hermano, eso es el conflicto actual en el Medio Oriente, el conflicto, digamos, de Israel, ¿ya? Israel no busca la guerra, ¿ya? No busca la guerra. Entonces, voy a terminar diciendo lo siguiente. Entonces, yo decía que Satanás, ¿cierto?, se quiere sentar en el monte del testimonio. El apóstol Pablo dijo que este misterio de iniquidad, ¿cierto?, que este hombre en el tiempo del fin se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero eso ya hemos visto en Isaías capítulo 14, que era el deseo de Satanás: sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios. Y dice la Biblia que todos los moradores de la tierra lo adorarán. Eso está en Apocalipsis 13, versículo 8. Dice entonces así: y la adoraron. Esta es la bestia, ¿ya? Ya nosotros, la verdadera iglesia, no va a estar acá. Nosotros vamos a estar raptados, vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero. Y esto sucede en la gran tribulación. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice: si alguno tiene oído, oiga. ¿Ya? ¿Quiénes adoraron a la bestia? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Voy a leer otra escritura aquí en Apocalipsis 17:8, y dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Es decir, esta bestia, que es el diablo mismo, que es un poder, la bestia, ya viene del abismo, eso es del infierno, de abajo del abismo, dice, y va a perdición. Y los moradores de la tierra, estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 17 de Apocalipsis, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos,
desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces eso, este hombre en el tiempo final, esta bestia, este poder, dice, tendrá dos cuernos, dos poderes, poder civil y eclesiástico. Y en este hombre se encarnará absolutamente Satanás. Y Satanás se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ya? Porque Satanás, cierto, lo declaró ahí en Isaías capítulo 14. Entonces, teniendo eso claro, el problema es ese, que Jesús, cierto, bueno, Jesús lo dijo, ¿ya? Y lo voy a leer para estar terminando con eso. Habíamos hablado de Marcos, ¿cierto? A ver, lo saqué, pero también está en Mateo capítulo 24. A ver si lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, donde dice así. Dice, sí, acá está en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo. Por tanto, este es nuestro Señor Jesucristo hablando, por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda, y dice, bueno, ahí hay una coma. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y dice, bueno, entonces sigue hablando nuestro Señor. Pero ¿cuál es la abominación desoladora? Yo tengo que ser verdadero. Es la mezquita de Omar construida en las bases del templo, que Dios dijo que ese sería su templo, ya el lugar. Y en ese templo, ¿cierto? Bueno, en ese templo, en las ruinas del templo Salomón, fue construida la mezquita de Omar, ya que no es el Dios Alá, no es el Dios verdadero, no es el Dios de los cristianos, ya no es el Dios verdadero, aunque hay muchos musulmanes, ¿cierto?, que piensan, bueno, que Alá es, cierto, el Dios verdadero, ¿ya? Entonces eso es, amados hermanos, eso es, y esto es lo que origina y está originando este problema que deriva o desemboca en lo que es Armagedón, porque los pueblos de la tierra se están inclinando, ¿por quién? No por Israel, se están inclinando, digamos, por el mundo musulmán, Ahora, toda esa tierra, terminando esto, toda esa tierra de Canaán, Dios se la dio a Abraham con juramento y se la dio a Isaac y después se la dio a Jacob, que es Israel, y también se la confirmó, entiendo, a José. Esa tierra, Dios es el dueño de la tierra. Esa tierra de Canaán, ¿cierto?, Dios se la ha dado a su pueblo Israel. Y dijo que los límites de esa tierra era desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Entonces ahí hay mucha tierra. Entonces, eso lo dijo Dios. Y las naciones están haciendo, ellos quieren repartir la tierra que Dios le ha dado a Israel. Es por eso que Dios tiene juicio en contra de las naciones. Y las naciones van a venir, ¿cierto?, liderados por Rusia, dentro de poco tiempo más, esto es en la gran tribulación, ya nosotros no vamos a estar aquí, pero Rusia va a liderar y muchas naciones van a venir con él, digamos, a Israel para solucionar este problema, ¿ya? Y va a venir con Rusia, me imagino yo, Irán, Turquía, ¿cierto? Entonces, y ahí la Biblia los describe, creo que está en Ezequiel 38, 37, 38, y describe los pueblos, la muchedumbre de pueblos que van a venir con Rusia para terminar con el problema de Israel, ¿cierto?
Entonces, pero Dios va a pelear por su pueblo Israel y lo va a librar como lo libró de la esclavitud de Egipto, con mano poderosa. Acuérdense que Egipto fue devastado y en ese tiempo Dios levantó a Moisés y Moisés trajo plagas, habló plagas y esas plagas vinieron y eso devastó al país de Egipto. Luego Moisés abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco, pero cuando Faraón con su ejército intentó pasar también a través del Mar Rojo por en medio de esas columnas de agua que se habían separado, ¿cierto? Cuando intentó hacer lo mismo que el pueblo de Israel, Moisés levantó su mano, su vara, entiendo, y cerró el mar y acabó con el ejército de Faraón. Asimismo, Dios lo va a hacer en Armagedón, cuando todas las naciones vengan en contra de Jerusalén, en contra de Israel, ¿cierto? Para acabar con este pequeño pueblo que es el pueblo del Señor. Entonces, eso es, la mezquita de Omar es la abominación desoladora. Si cualquier religión, musulmana o la que sea, edifica un templo, ya un lugar de adoración, en el lugar que Dios destinó que se erigiera su casa, su lugar de morada, su lugar de habitación, Dios mío, se va a enfrentar, digamos, y va a conocer cuán fuerte es la mano del Dios viviente. Eso es. Entonces, eso es, amado, lo que es la abominación desoladora que produce asolación. Es por eso que los judíos en este minuto, ellos oran, pero oran ahí en esa muralla, ¿cierto? Esa muralla no es la muralla del templo, son las murallas que rodeaban al templo que edificó Salomón, ¿ya? Pero los israelitas, los judíos, ellos quieren reconstruir el templo, el templo, es su anhelo, ¿ya? Poder reconstruir ese templo. Entonces, eso es, amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y para ustedes, digamos, cuando estas cosas comiencen a suceder, el Señor nos dijo a nosotros, ¿verdad? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos en víspera, el mundo está en, digamos, ya sabe que viene una tercera guerra mundial, ya de que Oriente y Occidente están polarizados, ¿cierto? De que hay una OTAN y hay una unión que se está haciendo, se ha estado, digamos, confirmando, Putin uniendo, haciendo convenios con Corea del Norte, entiendo, con Vietnam del Norte, si no estoy equivocado, pero también todos los países se están alineando en contra de Oriente, se está alineando en contra de Occidente. Y eso va a derivar, creo que Putin hace poco dijo que ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, sino que esto va a escalar y va a escalar y va a escalar hasta que venga lo que nadie quiere, lo que es Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. Amados, que el Señor Jesucristo les bendiga y ustedes estudien estas cosas y estoy seguro que Dios les bendecirá también. Muy bien, entonces me despido y que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes, hermanos, hermanas, un abrazo espiritual y que permita a Dios que nos volvamos a encontrar en un próximo vídeo. Entonces, me despido en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén.